Hoy día va a presentar Marcela Cornejo. Ella estudió psicología acá en la escuela, luego se fue a Lovaina en Bélgica a estudiar su doctorado y afortunadamente volvió a la escuela. Es psicóloga social y sus temas de investigación son memoria y trauma y también investigación sobre la investigación, que creo que es un tema que ojalá nos pueda presentar en algún otro coloquio. Su presentación de hoy día se llama Chile, escuchando la tortura desde el Estado, experiencias de los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Y Juan Carlos Castillo, que se encuentra ahí, va a ser quien va a comentar después esta presentación. La idea es que ustedes también vayan pensando en preguntas que tienen, en comentarios que quieran hacer. Estamos tratando de que los coloquios sean cada vez más como debate o instancias interactivas en que ustedes sean un público lo más activo posible. Sobre Juan Carlos les cuento que él es psicólogo, hizo un doctorado en sociología, es de los pocos psicólogos que, por lo que he escuchado, sabe harto de metodología y trabaja en el MIUC. Después de eso, el error, él estudió psicología de pregrado, pero es sociólogo. No, el pregrado no tiene fin. Vamos a dejar que él después lo diga. Bueno, que él se defina a sí mismo. Bueno, ese Juan Carlos después. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a presentar en este coloquio. Este coloquio forma parte de un ciclo que propusimos trabajar desde la instancia de los coloquios doctorales. Un ciclo que comenzó el jueves pasado con la presentación de Darío Páez, un psicólogo social chileno, pero que vive en el País Vasco hace muchos años, y que nos vino a hablar sobre las comisiones de verdad. Entonces, en el contexto de la cercanía de los 40 años respecto del golpe militar, quisimos poner este espacio de discusión sobre diversas investigaciones que hemos venido realizando. Darío, la semana pasada, habló en específico sobre las comisiones de verdad y su rol, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, como un espacio de, se ha llamado así, justicia transicional. Hoy día voy a presentar yo sobre un estudio que hicimos con toda esa gente que aparece ahí, Germán Morales, que está aquí presente, Dariela Yarín, Juanita Kowalski, Rodrigo Rojas, María Esther Buzón, Francisca Mendoza, Jenny Tiber, Jimena Faúndez, Mariela Concha, Catalina Cabaj, María Jesús Montesilla, que fue un proyecto que tuvo la idea de meterse en una comisión de verdad y reparación en específico que hubo en Chile, que es la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Este ciclo termina la próxima semana con una presentación que va a ser Germán, donde lo que vamos a discutir ahí va a comentar Alejandro Reynoso, y la idea es hacer este ciclo como a propósito del contexto en el que estamos ahora, como les decía, donde podamos instaurar ciertas reflexiones, que desde la investigación en estas temáticas y desde ciertas teorías han ido surgiendo a propósito de estudiar lo que ha ido sucediendo, que nos parece que hoy por hoy sería interesante traer acá. Entonces, como segunda parte de este ciclo, esta presentación, escuchando la tortura desde el Estado, la idea que les voy a presentar es un estudio que hicimos donde lo que nos interesó fue ir a escuchar a los profesionales que trabajaron en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Entonces, voy a ir avanzando, mostrándoles algunos antecedentes, explicándoles la metodología, porque también sé un poco de metodología. No soy psicóloga, pero sé metodología. Les voy a explicar por qué. Porque esta investigación, además de investigar esta temática, nos ha servido mucho. Con Germán hemos seguido trabajando todo este tiempo, como para pensar también cómo se investigan ciertos temas, que se llaman temas sensibles, y cómo uno puede plantear dispositivos o andamiajes metodológicos al servicio de ciertos objetos de estudio, ciertas tensiones que se presentan ahí, etc. Entonces, para ir como entrando en materia, contarles algunos antecedentes, cosas que, por cierto, muchos ya conocemos, En Chile hubo una dictadura militar entre 1973 y 1989, donde se violaron sistemáticamente los derechos humanos,
Y esto lo hemos ido analizando y comprendiendo desde dos grandes conceptualizaciones. Una, la que tiene que ver con traumatización extrema, ¿no? Que es un concepto que desarrollaron personas que trabajaban en ILAS, donde estaba Germán Morales, por cierto. ILAS es el Instituto Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental, basado en los estudios que hizo Bruno Bettelheim después del Holocausto, ¿no? Y que plantea principalmente que es necesario diferenciar traumas que ocurren en la vida de las personas cuando estos tienen distintas biologías, ¿no? Traumas que vienen de procesos naturales, como puede ser terremoto, donde nuestro país también tiene la experiencia al respecto, pero traumas que tienen que ver con ciertos procesos sociales, ¿no? Y en específico la violencia política. Y cómo frente a eso tenemos que tener miradas comprensivas, ya sea para comprender este fenómeno, pero además miradas como orientadas a la intervención que tienen que ser distintas. Otro concepto importante es el de trauma psicosocial, que inaugura Ignacio Martín Baró, sacerdote jesuita y psicólogo, parece que también sabía de mi y Martín Baró la crítica que él hace, ¿no? Y por eso instaura este concepto de trauma psicosocial, es pensar que las categorías nosológicas como clásicas, ¿no? Para entender lo que es un trauma psíquico, las que propuso Freud o los que siguieron trabajando después, quedaban un poco cortas para entender lo que es un trauma en situación de violencia política o en situación de algún desastre producido a nivel social. Entonces él agrega como este concepto, ¿no? Como que apunta a trauma psicosocial, como para poder pensar que cuando ocurren estas situaciones no son solamente los individuos como singulares, ¿no? Afectados directamente aquellos que en algún grado están traumatizados, sino que también la sociedad en su conjunto, en alguna manera, la forma de las relaciones sociales, la forma que adquiere el relacionarse o el comprender lo que está sucediendo puede ser útil. Está acá Loreto Villagrán, ella es una doctorante de la Universidad Autónoma de Madrid, bastante más experta en el tema de trauma psicosocial. Ella viene trabajando con un equipo de la Universidad Autónoma de Madrid a cargo de Amalio Blanco, quien esperamos va a venir en noviembre también y participará en los coloquios, ¿no? Donde nos va a hablar un poco más sobre eso. Pero contarles que estos han sido como antecedentes importantes que nos han ido como adentrando como para entender de esta manera estos fenómenos. Otro antecedente relevante, ¿no? Como que sostiene esta investigación es la presencia y la existencia en Chile de estas comisiones de verdad y reparación. Ese es el label, ¿no? Bajo el cual se conoce no solo en Chile sino que a nivel mundial. Y en Chile hemos tenido al menos estas cuatro, ¿no? Después de la dictadura. La Comisión Rettig, que da a conocer su informe en el año 90, en el gobierno de Patricio Aylwin, donde su preocupación principal fue lo que sucedió con los detenidos desaparecidos y los ejecutados políticos, y donde lo que se buscó era saber primero cuántos eran, ¿no? Y cuáles habían sido las causas y quiénes habían participado en su desaparición o ejecución. Y se da a conocer este informe entonces, donde por primera vez, y muy tempranamente luego en la transición, ¿no? de lo que estaba sucediendo al nivel de ese tipo de violación a los derechos humanos. Luego, en el 2001, en el gobierno de Frey, viene la mesa de diálogo, que tuvo un carácter un poco distinto. Esta comisión lo que intenta es reunir personas del mundo académico, ¿no? Por ejemplo, en esa comisión participó Jorge Mansi, un profesor de esta escuela, participó gente del mundo de los derechos humanos, abogados, participaron familiares de las agrupaciones de familiares, participaron gente que había trabajado, ¿no? Atendiendo a este tipo de personas traumatizadas, participaron personas de las Fuerzas Armadas, y lo que se intentó a través de esta comisión era conocer el paradero de estos detenidos desaparecidos y ejecutados, ¿no? En como que se ha llamado ¿dónde están?, ¿no? Entonces, y ahí discutir sobre información de dónde estaban, qué había pasado con los cuerpos. Esta comisión tuvo un funcionamiento bastante particular porque, si bien se entregó bastante información de dónde estaban algunos, se supo después que la información había sido falsa, o porque además sí sabían dónde estaban, pero a través de una operación que se llamó Operación Retiro de Televisores, habían sido removidos los cuerpos de donde estaban en las fosas originales y habían sido trasladados a fosas comunes, etc. Entonces, generó esta comisión distintas maneras en que la sociedad, ¿no? Como comprendió cuál había sido su actuar, y fue bastante criticado en ese sentido. En el año 2003, en el gobierno de Ricardo Lagos, él lanza una política que se llama No hay mañana sin ayer, ¿no? Y intenta preocuparse por
estamos en el año 2003, ¿no? Como bastantes años después del 73 que había ocurrido el golpe, del caso de los prisioneros políticos y torturados, ¿no? Un tema que había quedado, como el de los exonerados, como el de los exiliados, como bastante dejado de lado. Y esta comisión lo que instala es intentar saber cuántas personas son, qué les sucedió y cómo funcionó. Da a conocer su informe. Voy a después mostrar las cifras de cuántas personas declaran, cuántas califican y explicarles un poco cómo funcionó. Y es la comisión que se dedica específicamente al tema de la prisión política y la tortura. Luego, en el año 2009, el gobierno de Sebastián Piñera se instala una comisión asesora presidencial que tiene un nombre muchísimo más largo, donde fue al volver a abrir un nuevo espacio donde se recibieran antecedentes tanto de detenidos desaparecidos como de ejecutados políticos, como de prisioneros políticos y torturados que no habían declarado en ninguna de las otras comisiones o bien que no habían sido calificados. Y vuelven a presentarse nuevos casos en todas estas vertientes de la violación a los derechos humanos. Ahora bien, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que también se conoce generalmente como Comisión Valech, Monseñor Valech era quien la dirigía, entonces también se ha ocupado como esa manera de nombrar. ¿Cómo funcionó esta comisión? Esta comisión se organizó a través de un comité ejecutivo que tenía su sede en la región metropolitana y trabajó en 42 gobernaciones a lo largo de todo el país. Además, en los consulados y en las embajadas de Chile en el extranjero se dispusieron lugares en que la gente pudiera ir a entregar sus antecedentes si tenía la percepción de que había sido víctima de este tipo de situaciones. Se crea dentro de la comisión, ¿no?, un área que se llamó el área de atención de público, donde participaron abogados, psicólogos y asistentes sociales. Se calcula que alrededor de 25 a 30 personas fueron las que participaron en esta atención de público, y lo que hacían estas personas era recibir, ¿no?, el testimonio de personas que sentían que habían sido víctimas de prisión política y tortura. Estas personas tenían que llenar una ficha con sus antecedentes que tenían que ver con el lugar de la detención, cosas que habían ocurrido, aportar antecedentes. Por ejemplo, en algunos centros de detención les entregaron papeles que señalaban que su carnet de identidad, por ejemplo, se había extraviado, entonces tenían algo como probar que habían estado ahí o no, tenían que entregar como elementos de convicción, ¿no?, para que después pudieran ser o no calificados. Las personas tenían que llenar esta ficha, era descargable por internet, o la podían ir a buscar a la comisión y luego pedían una entrevista con un profesional que duraba entre 45 minutos a una hora, ¿no? Y esta comisión, en el año 2004-2005, la primera etapa de la comisión, declararon 43.865 personas y finalmente califican 29.201, ¿no? En el año 2011 declaran 31.000 y tanto y califican 9.795. Ahora bien, respecto a esto de la gente que declara o que califica, algunas precisiones. Mucho se sabe, ¿no?, de acuerdo a las estimaciones que han hecho los organismos de derechos humanos, abogados que trabajan en estas temáticas y además gente que ha trabajado en la atención de este tipo de pacientes traumatizados, que mucha gente hasta el día de hoy ha decidido no entregar su testimonio, no declarar en estas comisiones. Y eso por varias razones. Gente que tiene miedo, gente que no quiere volver a hablar sobre esto, ¿no? Piensen que son a 30 años después de que han ocurrido los hechos en muchos casos o más, ¿no? Gente que tiene susto de que al declarar algo nuevo les pueda volver a suceder, ¿no? Entonces hay varios motivos, o gente que simplemente no cree que este tipo de instancias que se instalan como las comisiones de verdad sean instancias razonables como para ir a contar ahí lo que les ha sucedido por desconfianza, por razones ideológicas, una serie de motivos. Entonces se estima que aún hay gente que no ha declarado, ¿no? Respecto a la calificación, para que alguien calificara se necesitaba tener la convicción, ¿no? Esta era una labor pericial que estaba detrás de esto, se necesitaba tener la convicción de que la persona efectivamente había estado detenida en el lugar donde dice que había estado detenida y que había sufrido las cosas que dicen que le habían sucedido. Y para esto se usó cruzamiento de información, ¿no? Entonces alguien que había estado en un centro de tortura, al mismo tiempo decir lo que le había sucedido, daba el nombre de otras personas que había visto y ahí fueron cruzando datos de manera de poder calificar y llegar a la convicción de que el testimonio que entregaba era verídico y por lo tanto calificado.
hubo mucha gente que no calificó, ¿no? Entonces, por ejemplo, un caso en esto bastante excepcional es el caso de los niños, ¿no? O de mujeres que estaban embarazadas, donde la única que podía dar testimonio de que su hijo estaba en su vientre y había estado prisionera mientras lo estaba esperando era ella, pero que no han querido darlo porque significa repasar por experiencias que son bastante dolorosas. Entonces, luego de la primera comisión se crea una agrupación que tiene un nombre bastante complicado, que es la agrupación de ex menores víctimas de prisión política y tortura, que reclamaron e intentaron representar sus datos para poder ser calificados, ¿no? Entonces, esto de la calificación y las personas que declaran, me parece que es un antecedente importante a tener en consideración, ¿no? Como quienes declaran, otros que no declaran, quienes califican y quienes no califican. Ahora bien, la investigación, ¿no? ¿Qué nos pasó con esto? Y nos pasó desde distintos lugares. Esta investigación la montamos un equipo de investigadores desde la Escuela de Psicología, pero además nos asociamos con investigadores y profesionales que venían trabajando desde ILAS, ¿no? En la atención de pacientes traumatizados. Y eso creo que le dio desde un inicio un carácter bastante interesante a esta otra línea que yo investigo, ¿no? Que es investigar la investigación, cómo equipos de trabajo se van constituyendo que provienen de distintas maneras de mirar a ciertos objetos de estudio, ya sea para comprenderlo y hacer algo con ellos, ¿no? Con lo que les está sucediendo. Entonces, algo que nos pareció interesante, ¿no? Y que nos interrogamos al respecto era el informe. Lo pueden leer, ¿no? Es descargar en internet. Tiene varios capítulos sobre centros de tortura, formas de tortura, cantidad de gente descrita poblacionalmente, cuántos son hombres y mujeres, qué edad tenían las personas, etcétera. Como que toda esa información está ahí contenida, pero además se sabía, ¿no? Como algo de eso se sabía. Aunque esta tensión entre saber y no saber hemos visto hoy por hoy a través de la prensa que es algo que sigue resonando, ¿no? Si yo sabía o no sabía. Pero estaba ahí la información. Pero lo que nos pareció interesante, más allá de lo que sucedía con estas víctimas, ¿no? Era preguntarnos qué pasó con esas personas que escucharon, ¿no? ¿Qué pasó con estos profesionales? ¿Cómo alguien llega a trabajar ahí? ¿Cómo alguien establece una labor de escuchar sobre la tortura, ¿no? 30 años después, cuando la tortura era algo que no se escuchaba, no se decía mucho. Entonces, nos interesó saber en esta manera que esta comisión eligió de funcionar, ¿no? Que alguien le cuente a un otro, ¿no? ¿Qué le sucedió 30 años después? Y sobre todo acerca de esto que le está contando un otro, ¿qué le pasaba a estos profesionales a nivel de procesos elaborativos, a nivel de conceptualizaciones respecto al trauma, ¿no? Trauma psicosocial, traumatización extrema, intentando también como comprender a estos profesionales en cierto sentido como una cierta metáfora tal vez, que fue una de las preguntas que nos hicimos, una metáfora de cómo la sociedad chilena escucha estos temas, o no quiere escuchar estos temas, o qué hace, ¿no? Al escuchar estos temas, o cómo lo hace. Entonces, fue un proyecto que duró bastantes años, un primer año con financiamiento acá desde la universidad, y luego a través de un proyecto Fondes. Metodología. Respecto a los participantes, contamos con 22 participantes, ¿no? 22 profesionales de esta comisión. Partimos con un muestreo que fue intencionado, ¿no? Lo que nos preguntábamos era, lo que queríamos saber es qué les pasó a los profesionales que escucharon a los declarantes. Pero, muestreo guiado teóricamente, nos fuimos dando cuenta que la labor de la escucha de la tortura dentro de la comisión fue adquiriendo varias formas. Hubo profesionales que trabajaron en la comisión que nunca vieron a una víctima, ¿no? Porque trabajaban en un minuto distinto. La comisión atendía durante el día y ellos durante las noches, cuando terminaba a las 6 de la tarde el horario de atención, entraban a recoger, por ejemplo, las fichas de los declarantes en los distintos escritorios de los profesionales, y luego tenían que hacer una labor de procesar esta información, ¿no? Edad de las personas, sacar distintos datos de las fichas que se iban llenando. Hubo otras personas, por ejemplo, que tuvieron que transcribir entrevistas, ¿no? Que se hicieron. Otras personas que trabajaron en los consulados tuvieron que, ahí se entregaba la ficha, ¿no? Y entonces tenían que hacer una labor de categorizar que había esta información para mandarla a la base central de Santiago, donde estaba funcionando. Entonces nos fuimos dando cuenta que esto de escuchar la tortura en esta comisión adquirió varias formas, y nos pareció interesante poder como ir a varias de estas formas de escuchar. Además pudimos escuchar a 3 comisionados. La comisión, además de esta de atención de público, tenía los comisionados que eran 6 o 7 personas, ¿no? Del mundo público,
de distintas orientaciones o posiciones políticas, que lo que tenían que hacer era, donde por cierto participó también una psicóloga, Elizabeth Lira, donde lo que tenían que hacer era, se les presentaban, ¿no?, como pequeños informes respecto a cada cierto tiempo cómo iba la comisión funcionando, y ellos tenían, muchos de ellos eran abogados, y entonces veían ahí que quienes calificaban, quienes no calificaban. Y además nos pareció interesante en este muestreo, no solamente quedarnos con la experiencia de la gente que había trabajado acá en Santiago, por varias razones. Uno, porque la dictadura a lo largo de Chile tuvo distintas manifestaciones, ¿no?, y hay lugares en particulares, y eso lo dice el informe, pero también el Museo de la Memoria es bastante como decidor en ese sentido. Hubo ciertos lugares donde la represión política adquirió ciertas características distintivas, entonces nos parecía interesante también ir a escuchar a profesionales que, siendo de las localidades donde atendieron, escucharon a la gente de esas localidades, preguntándonos si es que ahí había algo que podía ser interesante de ir a entender, ¿no? Entonces viajamos al norte y viajamos al sur. Los participantes tenían entre 20 y 60 años, con un promedio de edad de 41,6 años. Eran abogados, asistentes sociales, psicólogos y sociólogos. El instrumento que utilizamos para producir los datos fue el relato de vida, ¿no? Fue un relato de vida temático, donde la propuesta de trabajo con los participantes fue 3 encuentros con cada uno de ellos, encuentros que duraron en promedio 1 hora y media, y entre cada uno entre 13 días y 2 meses, y donde la consigna inicial, general, intencionadamente, era simplemente: cuéntame la historia de tu participación en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Esto porque nos interesaba saber desde dónde las personas situaban esta historia, ¿no? Y fue interesante en el análisis que vimos que muchos partían hablando de quién eran sus padres, o sus propias participaciones sociales o como ciudadanos, o su formación profesional, ¿no? Como el arranque de donde esta historia comienza a construirse, nos pareció que fue un dato bastante relevante. Los encuentros fueron grabados, los transcribimos, y entre cada uno de los encuentros les fuimos enviando a nuestros participantes una transcripción, de manera que algunos se lo tomaron como esta cosa como de los periodistas, ¿no?, como de poder decir: no, yo dije esto, no dije lo otro, pero la insistencia que había detrás nuestro era generar más procesos de memoria respecto a lo que está diciendo, pero además un proceso elaborativo respecto a esta historia que uno la tiene, pero se la va contando uno, ¿no? Entonces le fuimos entregando el texto, y además tenía el objetivo metodológico para nosotros como equipo, que con cada uno de los participantes, encuentro tras encuentro, íbamos analizando su transcripción en la medida que esto iba avanzando. Respecto al procedimiento, bueno, por supuesto, consideraciones éticas bastante relevantes. Uno, que era el tema de la confidencialidad, que actuó en varios sentidos. Los profesionales tenían un mandato expreso de no revelar datos que identificaran a ninguna de las personas frente a las cuales ellos habían escuchado su testimonio, cuestión que cumplieron, pero sí nos pusieron siempre desde un inicio como esta advertencia: no le vamos a contar lo que le pasó a las personas, les podemos contar lo que nos pasó a nosotros, y nosotros a nuestra vez como confidencialidad respecto a ciertas situaciones que nos contaron anonimato, ¿no?, como reglas generales de consideraciones éticas en la investigación. Pero este tema, y aquí ya vamos hacia los resultados, ¿no?, provoca no solo en quien cuenta una historia, sino que en quien la escucha, ¿no? Estamos hablando de escuchar cosas que tienen que ver con escenarios traumáticos, como es la tortura, provoca ciertos efectos, ¿no? Nosotros nos estábamos preguntando por qué le sucedía a los profesionales, pero nos fuimos dando cuenta en el camino que a nosotros como investigadores también nos pasaban cosas, con escuchar lo que los profesionales nos contaban de lo que habían escuchado de las víctimas. Entonces, generamos en el equipo, y eso estuvo muy a cargo de Germán, sobre todo porque él ha trabajado mucho en autocuidados de equipos que trabajan en estas temáticas o en otras, ¿no?, como instancias que le llamamos de interanálisis o de resonancia de los investigadores, como una manera también de ir escuchando qué nos pasaba a nosotros, porque creíamos que también ahí había algo que tenía que ver con este objeto de estudio que estábamos investigando. No era solamente como cuidarnos, sino que poner esas subjetividades también al servicio de este objeto de estudio que queríamos comprender. Y finalmente, el análisis de datos, utilizamos 2 lógicas, una lógica singular, fuimos con cada uno de los 22 participantes, construimos su historia singular, ¿no?, la historia de, como a partir de ciertos ejes, ciertos como eventos recurrentes que nombraba, y luego hicimos un análisis transversal, tomando todas las historias, ¿no?, viendo que
elementos aparecían ahí como ejes analíticos que nos sirvieron para analizar como todas las historias en su conjunto. Ahora bien, para hoy día lo que preparé respecto a los resultados son algo que las personas que han estado en el curso de trauma, violencia política y reparación ya habrán escuchado, que tiene que ver con 3 preguntas que me siguen pareciendo interesantes respecto a, si pensamos Chile, le escucha la tortura hoy, ¿no? Cómo pensar en cómo escucharon estos profesionales, qué les pasó a los profesionales con los que escucharon y qué dicen estos profesionales que escuchan. Respecto a cómo escucharon los profesionales, surge este concepto que acuñamos, ¿no?, de este rol de escuchas del Estado. Estos profesionales tuvieron que realizar, como yo les decía, una labor que era pericial, pero también ellos la tomaron en un sentido reparatorio, ¿no? El mandato de la comisión era de mantener cierta neutralidad, cierta objetividad, ¿no? Como que no prometer ningún tipo de reparación de algún tipo, ningún tipo de compensación, por ejemplo, económica respecto a lo que iba a pasar, pero los profesionales, si bien se mantuvieron en eso, comprendieron también que escuchar a estas personas 30 años después, algo en esto había de reparar algo que se había roto en algún momento, ¿no? Entonces, fue un rol que le llamamos escucha del Estado, que les costó un poco como poner en marcha, poner en escena, ¿no? Entonces, con las víctimas, neutralidad e imparcialidad, pero al mismo tiempo mucho cuidado y mucha confianza, ¿no? Como que nos contaban que era importante generar. Le contaba a Juan Carlos cuando preparábamos un poco esta presentación, ¿no? Como muchos de los profesionales nos contaban, y de hecho con Germán tuvimos la ocasión de ir a la comisión cuando ya la estaban desarmando completamente, que quedaba en el centro del edificio, y tenía la imagen un poco esto de las ISAPRES, ¿no? Como bloques de atención, hartos escritorios como repartidos, claro, y nos fijamos ahí que y los profesionales después nos contaron, ¿no? Tenían sus escritorios, habían puesto pañuelos, algunos habían puesto incienso, otros habían puesto flores, ¿no? Como una manera de hacer menos hostil o generar un cierto rapport de confianza con esto que las personas le iban a contar, ¿no? O fueron aprendiendo en el camino que esto iba a requerir más allá de decir, ok, su ficha, bueno, qué pasó, qué no pasó, algo más había que hacer. Entonces, como poner una escucha atenta con esta ambivalencia, ¿no?, de ser el Estado que los dañó y ahora el Estado que quería escuchar y reparar lo que había sucedido. Muchos de los profesionales dicen que sienten al mismo tiempo orgullo, pero también desilusión con este rol en el cual ellos participaron, ¿no? Como muchos de ellos, por ejemplo, señalan poner o no poner esto en su CV, ¿no? Después que termina la comisión para poder pedir pega, ¿no? Si es que a veces será algo que favorezca, si a veces será algo que los moleste o que no permita que consigan un trabajo, y algo que todos traen a colación, y es que si uno revisa el informe, ¿no?, la parte final del informe aparece la lista con carnet de identidad incluido, número de todas las personas que califican, pero el nombre de estos profesionales no aparece en ninguna parte. De hecho, muchos de ellos no fueron invitados al acto final donde la presidenta, la secretaria ejecutiva de la comisión, le hace entrega al presidente Lagos del informe, ¿no? Entonces, que fue algo que también ellos sienten que fue algo que en este rol de escuchas del Estado fue un tanto incómodo. Un concepto que encontramos en un autor que es un historiador, pero que ha puesto frente a frente, digamos, como entender la historia, pero desde miradas también psicoanalíticas, que es Dominique Lacapra, que él acuñó un concepto que se llama desasosiego empático, que alude a la construcción de ciertos contextos relacionales, veraces y empáticos para poder escuchar, ¿no? Entonces, fue un concepto que nos sirvió para un poco entender cómo fue que estos profesionales escucharon a estas personas, ¿no? Desde dónde las escucharon y desasosegarse, ¿no? Como molestarse un poco, pero al mismo tiempo como esta empatía requerida para poder escuchar. Brevemente les dejo ahí, porque ya me queda poco tiempo, algunas de las viñetas, ¿no? Me voy a pasar 5 minutos más, pero para unas viñetas de lo que los profesionales dicen a este respecto, ¿no? Otra de las preguntas que nos hicimos es qué les pasó a estos profesionales con los que escucharon, ¿no? Cómo esto impacta y cómo se significa escuchar testimonios de prisión política y tortura. Y el primer impacto es indudablemente emocional, ¿no? Hay emociones disruptivas que ocurren al escuchar una y otra vez profesionales que, por ejemplo, piensan escuchar a 5.000 personas, ¿no? O 1.000 personas, ¿no? Una y otra vez hablando sobre la tortura. Entonces, algo que sucede
y que desde la teoría del trauma y de la emoción ha sido descrita, ¿no?, como emociones disruptivas, pero que impactan al sujeto y empiezan a actuar como en espejo. Entonces, muchos profesionales, como algo que discutíamos ayer, como la transmisión o la identificación, algunos otros autores han llamado esto retraumatización, ¿no?, las víctimas que le contaban a los profesionales y los profesionales que empezaban a como identificarse con estas víctimas, dejando esta escucha que tenía que ser imparcial, ¿no?, como que algo sucedía. Entonces un impacto emocional muy importante, no muy removedor. Pero por otro lado, un impacto que es biográfico, ¿no? Entonces, estos profesionales, a partir de esta labor, muchos de ellos empezaron a preguntarse, ok, esta era una pega que me conseguí, o que a la cual llegué, o a la cual quise como poder ir a trabajar, pero ¿quién soy yo finalmente, ¿no?, en este país que durante 30 años no escucha sobre esto? ¿Por qué yo estoy acá escuchando? ¿Qué me pasa con eso, ¿no? ¿Quiénes son mis padres? ¿Qué pasó con mi familia en la época de donde estas personas me cuentan esto, ¿no? ¿Qué pasa con yo habría hecho o no habría hecho esto, ¿no? Muchos profesionales se dan cuenta, por ejemplo, a través de esto, que sus padres no les habían contado sus propias participaciones durante, o bien el gobierno de la Unidad Popular, o bien durante la dictadura, participaciones ciudadanas o políticas en ciertas cosas. Entonces empieza a haber un impacto biográfico y ellos empiezan a sentirse como que tienen un rol no solamente profesional singular frente a esta comisión, sino que un rol social, ¿no?, que algo más está pasando. Y algo muy curioso, pero muy significativo, y es que 90% de las personas que declararon en esta comisión señalan que es la primera vez que hablan sobre esto, ¿no? Ahora, esta primera vez que hablan sobre esto hay que escucharla con distancia, ¿no? Se sabe que las personas estaban siendo torturadas, volvían a su celda y ahí le comentaban al compañero vecino lo que le había sucedido, dándole consejos sobre lo que no. Muchos de ellos salen de los centros, o aquí en Chile, o en el exilio, son atendidos, entonces hablaron de esto. Pero esto de decir por primera vez hemos hablado de esto, hay que escucharlo en el sentido de que primera vez como de manera institucional, ¿no?, hay un Estado que está escuchando sobre esto. Entonces fue interesante mirar ese dato que aparece en el informe con esto que los profesionales nos decían. Es primera vez que estamos hablando sobre esta experiencia, ¿no? Nunca nadie nos preguntó qué nos pasó a nosotros como profesionales que trabajamos ahí, en esto que la literatura ha descrito como ciertas experiencias a raíz de lo traumático que quedan encapsuladas, ¿no?, frente a las cuales los procesos elaborativos no alcanzan, entonces no pueden ponerse en palabras, sino que quedan como encapsuladas con ciertas cosas como disruptivas o que muestran. Ahí algunas de las viñetas referidas a esta manera de que los profesionales dicen que escuchan. Ahora, ¿qué nos dijeron los profesionales que escucharon? Finalmente, de lo que hablan es que ellos escucharon un secreto, ¿no?, pero un secreto que tiene características bien particulares. Cuando uno escucha este secreto, ¿no?, dicen los profesionales, uno pasa a ser parte del clan de los que saben, ¿no? Aquí hay gente que, ¿no?, en esta tensión que ha salido como interesante escucharla, no, yo sabía, no sabía, ¿no?, como algunos dicen tengo que pedir perdón, El clan de los que saben. Parece ser que cuando uno sabe sobre esto, ya pasa a ser de una manera distinta y uno no puede andar igual por la vida, ¿no? Hay un antes y un después de saber, y esta figura del clan es como de ser de un grupo especial que sabemos lo que pasó, y ellos lo supieron de primera fuente, porque eran las víctimas directas que les estaban contando. Pero al mismo tiempo de esto, sentirse, y ocuparon varios de ellos este término, como carne de cañón, como que fueron puestos ahí para escuchar esto, ¿no?, y que nadie se hizo cargo de él, con lo que a ellos les pasó, con haber escuchado esto que les pasó a las víctimas. Entonces, esta incomodidad. Un aspecto importante sobre este clan, sobre este saber o no saber, ¿no?, es como un aspecto que hemos visto en otras investigaciones que hemos realizado a propósito de trauma y memoria, que tiene que ver con estar o no autorizado para escuchar sobre esto, ¿no? Como que hay algo que legitimaría, ¿no?, constituirse en un sujeto que escucha este tipo de información, ¿no? Como parece que no cualquiera puede ser ni capaz de soportar esta escucha, ni querer escuchar este tipo de cosas, pero hay algo ahí en la autorización, en la legitimidad, que es interesante conocer. Y otra característica de este secreto es que es un secreto que secreta, ¿no?, es un secreto que contagia. Entonces muchos de ellos, cuando nos decían, yo nunca he hablado de esta experiencia, nos decían, porque cuando he intentado hablarla, se me ha puesto, por ejemplo, en el almuerzo del domingo fue un escenario que ocuparon muchos de los profesionales, ¿no? Almuerzo del domingo, entonces contaban, bueno, estoy trabajando, ¿cómo te ha ido en tu nuevo trabajo? Bien, estoy trabajando en una comisión que tiene que ver esto, entonces de repente, ¿no?, así como, en esta mesa no se habla, ¿no?, de política ni de religión, o, ¿sabes qué? Mejor no continuar con ese tema, ¿por qué no hablamos de otras cosas, ¿no? Entonces,
esta sensación de estos profesionales de haberse sentido, en cierto sentido, contagiados por este secreto, ¿no? Por estos procesos identificatorios también que hacen con las víctimas. Entonces, no querer hablar de esto también tiene que ver con no querer traspasarle a otro algo que uno al saber parece cargar. Una de las viñetas de los profesionales. Y para terminar, algunas cosas para dejar a la discusión y sobre todo para que Juan Carlos pueda retomar. Este rol de escuchas del Estado, ¿no? Que fue un concepto bajo el cual hemos construido una manera de comprender el rol de estos profesionales, ¿no? En escuchar la tortura en Chile, ahora hace 10 años, pero en ese momento era 30 años después que habían ocurrido las cosas, y cómo este concepto resuena de distintas maneras, ¿no? Tenemos colaboraciones con colegas de otros lugares que también trabajan en comisiones de verdad o en temáticas de traumatización, y este concepto no es fácil de decir, ¿no? Para algunos tiene que ver con ser soplones del Estado, ¿no? Como en la idea de los otros soplones que en algún minuto hubo. Otra tiene la idea de escuchar desde el Estado, pero ¿quién es el Estado? ¿No? Como hay varias como implicancias de esta manera que tuvimos de llamarlo como algo que dejo abierto a la discusión. Lo otro tiene que ver con este secreto, ¿no? Como aportar o transmitir un secreto que es intransmisible, ¿no? Que es un secreto horroroso y un secreto traumático, ¿no? Como que instala un escenario de que se hicieron ciertas cosas, ¿no? Seres humanos le hicieron otras cosas a otros seres humanos, que cuesta bastante como dónde poner eso, en qué lugar poner eso, ¿no? Sobre todo por las características no solo de masividad que tuvo la tortura acá, sino que porque se repitieron, y eso se ve en el informe, pero también se ve en varios textos que se han escrito al respecto, ¿no? Como las maneras de torturar, las maneras como de ir sistematizando y perfeccionando, ¿no? La tortura tuvo un componente bien importante, pero este secreto al mismo tiempo secreta, contagia, ¿no? Traumatiza, pero es un secreto público, ¿no? El informe de la comisión está disponible. Muchos de ustedes saben que yo soy poco tecnológica, pero está disponible con un clic, ¿no? Entonces, uno quiere saber de esto, no quiere saber de esto, cuánto quiere saber, hasta dónde es, cuándo es un secreto público, es un informe público que está ahí disponible, entonces, cuánto uno quiere escuchar sobre esto. Y en ese sentido, ¿no? Desde donde partimos, traumatización extrema, trauma psicosocial, procesos elaborativos, trauma-elaboración, narración y elaboración, ¿no? Esta opción que tuvo esta investigación de ir a preguntar por cuéntame tu historia de, ¿no? Generar a través de la narración, de la palabra, ¿no? Y eso está descrito bastante, ¿no? Ciertos procesos elaborativos, y entonces surgen de acá significados que tiene la experiencia de contar ciertas experiencias, ¿no? Que pueden ser esta u otra, pero también significado asociado a la experiencia de escuchar estas experiencias, ¿no? Y en específico, contar y escuchar sobre la tortura, ¿no? Un tema que hoy por hoy me parece relevante como volver a preguntar, ¿no? Como, ¿qué es escuchar la tortura? ¿Queremos o no queremos escuchar? ¿Cuánto queremos preguntar o no? ¿Es necesario? ¿Para qué? ¿No? Como, ¿qué lugar tiene eso? En procesos elaborativos, uno podría pensar individuales, hay cierto tipo de respuesta, pero a nivel social tiene otro tipo de respuesta, ¿no? Entonces, como poder pensar en eso también. Y un concepto que nos sigue sirviendo, yo creo, mucho para pensar sobre esto, es un concepto que acuñamos que se llama la cadena de la escucha, ¿no? Pensando en, desde el desasosiego empático de la Capra, otras teorizaciones sobre, por ejemplo, vínculo comprometido de Islas, ¿no? Como para escuchar este tipo de situaciones, ¿no? Y que son extrapolables a otras situaciones traumáticas, no necesariamente la tortura, pero es necesaria la implicación de quien cuenta, pero también de quien escucha, a darle esta escucha al contenido de esto, ¿no? Un contenido que al ser traumático se difumina, ¿no? Impide muchas veces pensar como una cierta significación y un cierto sentido. Entonces, una cadena de la escucha que parte desde esto, de las víctimas, ¿no? Quienes sufrieron estas experiencias, que le cuentan a los profesionales, y ahí inevitablemente nosotros como investigadores tuvimos que poder ponernos en esta cadena de escucha, ¿no? Y a raíz de publicar esto o contar estas experiencias, también quienes escuchan, como por ejemplo ustedes, también van poniéndose en esta cadena, ¿no? De que escuchemos sobre esto, cuánto queremos, ¿no? Entonces es una cadena que encadena, ¿no? Es una cadena donde de repente uno puede querer o no optar ser parte de ese eslabón, de esa escucha, ¿no? Por ciertas razones. Entonces es algo que es conveniente como reflexionar. Y finalmente, y ahí te doy el pase, ciertos impactos generacionales
que esto tuvo, tanto a nivel de los profesionales, ¿no? Por las edades que ellos tenían, y que fue algo que intencionamos en los análisis, ¿no? Era distinto para alguien que tenía 40 años, o para alguien que tenía 20, o para alguien que tenía 50 o 60, escuchar a víctimas, ¿no? Que tenían, en general, se calcula en un 80%, alrededor de 60, 70 años. Era distinta esa experiencia de escucha, como también lo fue para nosotros, como investigadores, escuchar desde nuestras distintas posiciones generacionales, ¿no? Teníamos en el equipo distintas generaciones también ahí al escucha, ¿no? Y suceden ciertas cosas como pista investigativa que nos llevó después a otro proyecto que tal vez en otra ocasión pueda contar, sobre cómo la memoria, ¿no? También se construye desde posiciones generacionales y se van como reconstruyendo hechos ahí que vale la pena como ir a mirar, cómo lo generacional hace o no el tema. Eso. Esta idea de un discussion ante las presentaciones es algo que se está impulsando desde quienes están preparando estos coloquios, ¿no? Pensando que muchas veces nos ha tocado acá venir a escuchar o venir a presentar ciertas cosas que hacemos, las investigaciones, y que luego, bueno, la audiencia pregunta y todo, va a haber espacio para eso, pero nos ha parecido interesante e intencional como para también ir creando como una manera de criticarnos nuestros trabajos, ¿no? Someterlos también como a discusión e intercambio, y en ese sentido quiero agradecer acá, ya se lo dije personalmente, a Juan Carlos que haya querido discutir, ¿no? y criticar y mirar como este trabajo que hemos realizado. Gracias. Voy a... parece que está un poco atrasado con el tiempo. Bueno, pido disculpas por llegar atrasado, pero justo estaba presentando en otro coloquio. Y debo decir que parece que en este caso va a ser más difícil comentar que presentar el propio trabajo por algunas cosas que les voy a decir. Voy a hacer algunas reflexiones generales, escribí algunas cosas porque me pareció que era me pareció una tarea un poco difícil en general comentar los artículos. Yo me basé en dos artículos que me pasó Marcela. Uno se llama From Testimony to Life Story, The Experience of Professionals in the Chilean National Commission on Political Imprisonment and Torture, que es del año 2009. Y otro que es más reciente, que está publicado este año, que se llama La escucha de las torturas del Estado, la experiencia del profesional de la Comisión Nacional sobre Represión Política y Tortura en Chile, que tienen cosas en común, algunas diferencias. Yo en general me voy a referir a como si fuera un solo artículo, pero y cuando sea el caso voy a hacer la distinción entre uno y otro. Parto leyendo esto. Quería entonces agradecer la invitación y también señalar que en términos académicos estoy algo lejano tanto a la temática como a la metodología de estos estudios, pero sin duda estoy cercano en términos personales, no por haber vivido el golpe militar, pero sí por haber crecido en dictadura, como bueno, muchos de los que estamos acá, y por tanto la lejanía académica hacia el tema y la cercanía personal me tuvieron, de hecho, tentado hasta no último minuto, sino que como de pensarlo y tal vez decir que no, porque no comentar, porque no sé si estaba como tan preparado para este tema en particular, y yo creo que me siento mucho más cómodo cuando son estudios que, no sé, como que me puedo refugiar en la parte metodológica, y es como que es un escenario un poco más conocido, más cómodo. Este no lo era, pero dije, bueno, sí, es una oportunidad de aprendizaje, tanto del tema del cual aprendí mucho leyendo los artículos, como de qué me pasa a mí mismo frente a este tema. Yo creo que es una pregunta que tal vez muchos de ustedes hicieron durante la presentación. Y en primer lugar, entonces, quiero relevante situar la experiencia de la presentación y de los artículos en este comentario, tomando en cuenta algunos elementos que quiero mencionar. Primero, una dimensión temporal, bueno, hacer alusión no a los 40 años del golpe militar, que es un episodio que sin duda cruza nuestras trayectorias vitales y cuya vigencia sorprende aún sorprende mucho, aun cuando ha pasado tanto tiempo, hasta, no sé, la última semana o día mismo, todas las noticias que surgen en cuanto a la ceremonia de conmemoración del golpe, de quién va a ir, de quién no va a ir, por qué, etcétera. Es una cosa claramente que a mí me parece tan abierta como hace 20 años atrás. Segundo, que estemos conversando además de esto en esta universidad, que como una serie de instituciones en el país no es neutral, y su historia se ve también inevitablemente atravesada por el golpe y el periodo de la dictadura, que es una de las cosas también que compartía con Marcela. Claro, como que uno se hace esta pregunta, bueno, están estos artículos, y estos artículos salen, están como contexto en esta universidad, y yo creo que por experiencia, yo también lo comparaba también con alguna experiencia
mías, digamos. Yo trabajo otros temas que tienen que ver más con justicia y desigualdad, y a mí me pasa a veces en congresos que yo digo, mira, trabajo este tema, y la gente me dice, ¿y tú eres de la Católica? Así como trabajando en desigualdad económica, es como que le hace... Y a mí, claro, yo creo que, y la Marcela también me contaba que este tema no llega tan fácil como a ser presentado dentro de la institución de la Católica, lo que significa la universidad, digamos, que yo creo que no es, como en general, la opinión que hay de fuera, sobre todo de otras universidades respecto de esta, en lo que respecta, digamos, como al periodo de la dictadura, digamos, etcétera. Yo creo que hay todo un tema ahí que es interesante ver cómo contextualizar, mencionar como un elemento de contexto. Y el tercero, además de hacer esto desde una escuela de psicología, digamos, cuál es la postura, el aporte desde la disciplina psicológica a trabajar estos temas. Y menciono estos tres aspectos porque son elementos que, a mi parecer, definen o ayudan a definir un cierto marco en torno al cual plantear y entender el comentario que voy a hacer ahora. Principalmente porque este contexto hace difícil asumir un rol meramente como de reviewer académico, pero en este caso no soy como un revisor porque los artículos están publicados, pero sí mi rol es un poco como de más de reviewer en este sentido. Frente a esta investigación y asumir una postura crítica ante un tema que es emocionalmente remecedor, pero aún así tomando todo esto en cuenta, y como diría, hay un chiste por ahí, no me acuerdo el chiste, pero es como dice, haciendo abstracción del peso del elefante, trataré de hacer un comentario que se enmarque más en la línea académica que en la línea más personal o valórica. Voy a organizar mi presentación en 3 ideas o tesis. La primera sobre algunos ejes problematizadores del tema academia e intervención. Y luego es como trato de desarrollar un poquito más esta idea general que dije al principio, de la dificultad en cuanto a analizar un artículo escrito. Y luego me voy a centrar más en los artículos, en cuanto definir en 2 puntos cuál es la promesa de los artículos y en qué medida los artículos cumplen la promesa que están declarando. Entonces voy con la primera idea, tiene que ver con la dificultad, o entender la dificultad para comentar estos artículos, que según como lo estuve pensando, reflexionando, se basan en una dificultad para poder clasificarlo en la dimensión investigación-intervención. Y más generalmente uno podría extender este eje al eje entre ciencia, a la división entre ciencia y política. Y para entender a qué me refiero con esta dimensión, estoy como haciendo referencia a la clásica distinción entre el político y el científico de Max Weber, en el texto de 1917 que se llama La ciencia como vocación, que es un texto que yo recomiendo. Hay una parte que es del político y otra parte que es del científico, un ensayo, un discurso que él da en la Universidad de Múnich, de hecho. Y lo interesante, bueno, además yo creo, bueno, esto como un paréntesis, pero lo que significa la distinción entre ciencia y política, llamarlo en el sentido que lo entendía él, porque no es tan traducible tampoco, porque en el fondo ciencia en alemán es Wissenschaft, y eso es una especie como de saberidad, no es como la ciencia como uno lo entiende acá. Entonces allá en Alemania un filósofo puede decir claramente que es un Wissenschaftler, digamos, pero acá un filósofo no va a decir que es un científico. Allá el saber, digamos, como tiene otra connotación, el saber académico, y también el tema de la vocación. De hecho, está traducido en algunas partes como vocación, en otras como profesión, porque la palabra, digamos, con una especie de... tiene que ver con el llamado a hacer algo, que es Beruf, en el ensayo Wissenschaft als Beruf. Y acá, bueno, cerrando ese paréntesis, lo que hace Weber ahí es intenta separar el rol del científico del político, y yo creo que asume una posición bastante estricta respecto del rol del llamado a ser científico, separando claramente del político y criticando el establecimiento de juicios de valor por parte del científico, y también la intervención directa por parte del científico, como que eso hay digamos cosas que le deja al político y otras que son más del científico. Yo creo que esta postura no impide que el académico o académica se pueda plantear personalmente frente a un cierto tema, pero esto queda separado de ser académico. ¿Ya? Una cosa es como lo que se hace en la universidad de Constitución y otra cosa es lo que yo puedo decir fuera, cuál es mi opinión, en este caso, por ejemplo, como Juan Carlos Castillo del tema, pero eso está separado de mi opinión académica. Bueno, y esta separación entre ciencia y política, yo creo que es bueno, digamos, yo siempre como que la defiendo, porque creo que es la defensa de hacer ciencia por hacer ciencia, digamos, independiente de su implicancia en términos de política pública o para qué sirve, como no tener que explicar o hacer el valor de la ciencia por lo que sirve, sino que solamente porque tiene un valor en sí mismo. Pero además yo creo que es una distinción que se puede aplicar más fácilmente a algunos temas que a otros. Y aquí, de vuelta al artículo de la presentación, yo creo que aquí la dificultad
que se plantea de asumir un rol meramente científico es de el tener que abstenerse de hacer juicios de valor y también separar investigación e intervención. Es difícil no hacer juicios de valor cuando estamos hablando de una investigación que se refiere a víctimas, digamos que está en el título, y a la vez la separación entre investigación e intervención también se hace difícil en cierto tipo de investigaciones que por el mismo procedimiento de recoger datos están generando impacto en los entrevistados. Y esto es lo que se señala también al final respecto de la cadena, digamos, y acá de alguna forma la misma investigación constituye un eslabón más en la cadena de la escucha y la intervención. Y por lo tanto es una investigación que casi por definición no puede no intervenir. Y ahí como que yo creo que esa distinción que a mí me resulta más fácil de hacer en otro ámbito, entre con más ciencia y más intervención, acá se me nubla. Pero habiendo señalado este contexto de dificultad, voy a intentar mantenerme entonces en la variedad más académica. Y acá tengo poco, ya dije algo al principio, no tengo mucho que decir respecto a la metodología, ya que estoy muy lejos de ser experto en temas cualitativos, más bien no sé casi nada de investigación cualitativa. Así que voy a centrar mi atención en aspectos relacionados con la sección inicial del artículo, la que, como decía, me gusta pensar como una promesa, que es lo que el artículo está prometiendo, y luego la sección final de la discusión y conclusiones, que nos permite evaluar en qué medida esta promesa se cumple o no se cumple. Y parto entonces con la primera. El propósito del estudio es el siguiente, este es el que se declara, al menos en el primer artículo: understand the impact that exposure to the victim's testimony had on the professionals who participated en la comisión, both in terms of their personal, family and social history and the meanings they ascribe to it. Eso lo quiero resaltar del primero, que se basa mucho más en la comprensión, en el entendimiento, como understand, mientras el segundo es conocer y comprender el impacto de los profesionales participantes en la comisión. Yo creo que hay una pequeña distinción entre conocer y comprender que voy a retomar al final y que hace una diferencia entre ambos artículos. La sección inicial del artículo se dedica principalmente a describir las diferentes comisiones relacionadas con temas de derechos humanos, tal como vimos en la presentación, durante la Vuelta a la Democracia, como la RETIC, la de Diálogo y la Política de Tortura de 2003. Y yo creo que si bien esto es un contexto muy necesario para poder entender el estudio, creo que para poder cumplir el propósito del estudio falta un mayor desarrollo de elementos conceptuales que permitan dar sentido a los hallazgos desde una perspectiva disciplinar, pensando en disciplina como la psicología. Yo creo que esto se debe a que para entender la comisión se requiere un contexto amplio, digamos, y esto, si uno piensa en un contexto de artículo, sin duda quita palabras lo que uno puede decir. Si uno tiene la restricción de que si 7.000 palabras y tiene que explicar algo bien, es una cosa de sumar restar, ¿no? Y yo creo que no se podría entender bien el estudio. Yo no le quitaría ninguna letra, digamos, a lo que está descrito respecto de la historia y de cómo se organizan las comisiones, porque si uno no entiende eso, la verdad que es difícil entender el resto. Pero yo creo que en términos de proporcionalidad, si uno ve los artículos, que está en términos de historia de las comisiones y cómo todo el procedimiento, versus como antecedente más teórico de estudios en el caso y algunos conceptos, ahí hay una cierta desproporción que yo creo que después influye en la segunda parte, que es cumplir la promesa del artículo. Además, yo creo que una de las razones puede ser que el primer artículo está publicado en una revista que no es disciplinar, sino que es el de Peace and Conflict Studies, que son más multidisciplinarios, y tal vez para ese público el tema disciplinar a lo mejor no tenía como una importancia tan relevante. Se mencionan en el artículo algunos estudios relacionados con el tema, pero o sea, tal vez esa parte creo que habría, mi propuesta sería, no propuesta, sino que el artículo ya está escrito, pero en futuros estudios tal vez ampliar un poquito más, no solamente decir se ha trabajado este tema, autores, este tema, después la cita, sino que a lo mejor dar al menos efectivamente una línea de qué es lo que se hizo o qué resultó de esa investigación. Y bueno, de todas formas, esta referencia más teórica conceptual se avanza en el segundo artículo, donde hizo usted los conceptos que ya vimos acá, sobre todo relacionados con trauma. Y bueno, de todas formas, ahí también se hace como una distinción entre algunos como áreas de investigación, como son corrupción de memoria, traumatización vicaria y secundaria, impacto de las víctimas. Yo de todas formas veo un avance justamente en ese aspecto entre el artículo del 2009 y el 2013. Pero sin embargo también eché de menos un poco el poder elaborar un poco más esos conceptos de trauma y
poder tal vez anticipar un poco a partir de los conceptos qué es lo que uno esperaría. Tal vez estoy pensando más en sentido de hipótesis, no sé si, yo sé que el tema de la hipótesis en distintos tipos de investigación tiene un valor, o digamos, un lugar distinto. En menos la investigación que hace, que yo soy más, digamos, como en la cual me enmarco, la hipótesis es como la parte fundamental y es como uno se juega lo que va a pasar o lo que uno puede anticipar. Acá me parece que eso, yo tal vez por opción, no aparece tan claro y yo creo que me da la impresión que eso le quita un poquito de peso a los elementos teóricos y yo creo que hace perder un poquito la oportunidad de ver en qué medida lo que está acumulado antes en el tema puede ayudar a orientar la interpretación de lo que surge después del análisis. Eso respecto de la primera parte. Y termino con la segunda parte, que tiene que ver con el cumplimiento de la promesa. Bueno, el objetivo era conocer y comprender, y creo que el tema conocer queda satisfactoriamente cumplido. La metodología me parece muy bien descrita, muy bien argumentada, se organiza la información recabada en diferentes categorías que permiten dar sentido a la experiencia de los escuchas, tales como el impacto emocional, el lugar de la experiencia en la biografía, la institucionalidad del rol de escucha. Eso respecto al conocer. Respecto al comprender, creo que los resultados son más ambiguos, sobre todo porque es posible identificar diferentes dimensiones del comprender. Con las categorías señaladas, creo que es posible acercarse a dar un sentido a la experiencia del sujeto investigado. Entonces, mi pregunta, como la pregunta digamos como a los autores, es si a esto se refieren con comprender el fenómeno, es como se agota eso en dar sentido en categorías de experiencia de los escuchas, volviendo a la idea inicial de intentar analizar el artículo desde una perspectiva más académica. Me habría esperado que algunos de los elementos conceptuales que aparecen al principio, sobre todo el segundo artículo, como son las nociones de trauma, hubieran sido retomadas también al final como orientadores de análisis, pero eso no ocurre. Y lo que vi en ese sentido fue una especie como de decisión entre la primera parte, los conceptos que aparecen teóricos, y los conceptos, porque aparecen sí otros conceptos al final también, como los que vimos acá, que eran, por ejemplo, tengo anotados por acá, como el tema del velo del olvido, la cadena de escucha, pero que no alcancé a ver la conexión entre eso y lo que se planteó al principio. Y por eso mi pregunta al respecto es si esos elementos que parecen dar luces al análisis desde el final no corresponderían tal vez haber estado antes de la sección inicial o corresponden a algo que está como tratar de intentar identificar algunos conceptos que den sentido a lo que va saliendo en lugar de poner, porque yo creo que es una opción, uno los pongo antes en la primera parte o los pongo al final, y aquí hubo una opción y bueno, sería interesante saber por qué. Bueno, en resumen, la tesis central de mi comentario podría focalizarse en que creo que los artículos permiten avanzar en el conocimiento del fenómeno en estudio, pero la comprensión del fenómeno, principalmente en términos disciplinarios, creo que es una tarea más difícil y que aún le queda mucho por avanzar. Y yo veo, bueno, creo que de todas formas, reconociendo el avance que hay entre el artículo 1 y el artículo 2, pero nuevamente creo que esta dificultad se relaciona con los desafíos que plantea el tema de investigación y la cercanía más que hay en términos emocionales, que hace difícil, para repetir la idea inicial, la decisión entre el político y el científico que mencionaba al inicio del comentario. Muchas gracias a los dos, a Marcela por una excelente presentación, un comentario bien profundo. Quisiera dar espacio, todavía tenemos espacio para preguntas, comentarios. Si no hay más que hay algunas cosas que tú enfatizas en la presentación, Marcela, que me gustaría ver si puedes profundizar un poquito más, digamos, que lo mencionaste al comienzo y algunas cosas que mencionaste al final. Uno es no me acuerdo si usaste la palabra metáfora o alegoría, respecto, digamos, a las personas que escuchan como una representación, digamos, de lo que nos ocurre como sociedad. Y me cuesta ver, digamos, el vínculo entre esas dos cosas, ¿no? O sea, el vínculo más allá de algo que está encapsulado, digamos, en un proceso que es bastante particular, versus, digamos, el ciudadano de a pie que está viviendo su vida, digamos,
que se está expuesto, digamos, a otro tipo de proceso. Entonces ahí yo siento que hay un salto que no, yo por lo menos al tratar de seguirte en eso me caigo al vacío, digamos, no tengo un terreno donde... Esa es una cosa. Y la otra tiene que ver con... al final usaste un término como... creo que fue generación de memoria, generación de memoria. No fue eso. Posiciones. No es eso. Tiene que ver en el fondo, el concepto que usaste aludía en el fondo a la construcción de la memoria. Y cómo el proceso que se realiza es en el fondo ayudar a evocar y a construir. Entonces a mí me surge, digamos, la duda de y ahí tal vez tomando un poco lo que decía Juan Carlos, digamos que me faltan elementos conceptuales. Yo puedo pensarlo desde lo que yo sé o lo que no sé, pero no están en la presentación, entonces probablemente ustedes lo han discutido. ¿Cuál es ese vínculo nuevamente? O sea, ¿cuál es el vínculo que existe entre la generación y lo que está ahí reprimido, oculto, presente pero no actualizado? No sé, trato de buscar términos. O sea, hay algo que me falta también como para tratar de entender que ahí, bueno, obviamente nos podríamos meter en profundidades a tratar de hablar de qué es lo que existe, qué es lo que no existe, qué es lo que es real, qué es lo que está, qué es lo que se construye a partir de, en fin, eso, un poco general, digamos, las preguntas, pero tienen que ver, y tienen que ver también con un tema que yo creo que son mis dudas, también compartiendo la ignorancia de Juan Carlos respecto a las metodologías cualitativas, respecto al tema de la construcción y la validación. O sea, cómo valida uno, digamos, lo que está, más allá del hecho de que hay mucha gente participando, pero mi temor, digamos, cuando tú validas con tus pares es que tú compartes de alguna manera una manera de ver el mundo, que puede ser sesgada, como puede ser cualquier otra manera de ver el mundo. En ese sentido, la validación, digamos, es interna. Entre paréntesis, como comentario, yo había eché de menos, me habría gustado, tal vez por mi sesgo, digamos, algunos números por ahí. O sea, por ejemplo, cuando tú dices, son 22, digamos, y tú dices, muchos de los presentaban esto y aquello. También me habría gustado que... ¿Saber cuánto? Sí. Y yo creo que eso es fácil, dado que ustedes hacen este trabajo como de transversal, digamos, yo creo que es un complemento y no le quita nada a la metodología cualitativa, digamos, tirar por aquí por allá algunos numeritos, digamos, decir, porque eso también creo que es una manera de validar, no es que los números validen, pero te da, digamos, una contraparte que creo que es interesante. Eso, hablé mucho y confuso, pero como se trata de ser evocativo y generar debate, estoy tomando la invitación. Se ve a ti la palabra. O si quieren hacer más preguntas de repente y puedo volver a quizá me gustaría hacer un comentario en relación al comentario de Juan Carlos y la comentario de Patricia. Yo estoy como en desacuerdo, yo creo, como epistemológicamente con ustedes, yo creo, en que cuando tú hablas del político y el científico y cómo uno puede cómo uno debería separar la opinión académica de la opinión personal, yo creo que uno tiene que tratar de hacerlo, pero es una ilusión. Yo creo que si uno no asume que es una ilusión, uno cree, por ejemplo, uno podría creer que la investigación cuantitativa no tiene ese sesgo tan personal por el hecho de que son números, entonces que uno está haciendo algo totalmente objetivo. Cuando yo creo que, no sé, en ambos tipos de investigación, cuantitativa y cualitativa, el sesgo de lo que uno quiere encontrar, ¿no es cierto?, de cuáles son los valores propios, yo creo que está siempre ahí. Y personalmente creo... ¿Cuál es tu discrepancia conmigo? Que yo creo, mi discrepancia contigo cuando tú dices, ¿dónde está la validación? No una discrepancia, quizás es seguir la conversación nomás, pero ¿dónde está la validación de una metodología así?
yo creo que en lo mismo que está en la metodología cuantitativa, que para mí la validación va cuando uno junta muchísimas investigaciones y uno dice van todas en la misma línea. En el fondo, una investigación no prueba, desde mi punto de vista, una investigación por muy... Pero no estarás planteando, perdona, que una investigación puntual no necesita presentar algunos indicadores de validación. No estoy Supongo diciendo que no eso. estás proponiendo No estoy eso. proponiendo eso. No Porque estoy mi proponiendo comentario eso. tiene que ver con eso. Sí. No estoy hablando de, y te estoy discrepando, o sea, te estoy interpelando directamente en el espíritu del intercambio. Sí, pero no, yo creo que de todas maneras, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer el mejor esfuerzo, ¿no es cierto?, para que sea lo más válido posible, para poder... Pero a pesar de eso, yo creo que uno tiene que saber que es una ilusión el que uno va a poder ser objetivo, el que uno va a poder sacar el sesgo personal, el sesgo ideológico, todo lo que uno quisiera, y que por lo tanto finalmente la validación más general del conocimiento viene por la suma de investigaciones, y creo que eso se da tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Estamos de acuerdo, no tenemos discrepancia en eso. El que está perdido en realidad es ahora yo creo personalmente en la interpretación de lo que dijiste, que me parece que Juan Carlos lo que dijo me pareció que está en la misma línea, porque yo planteo, digamos, de la dificultad y de que uno tiene que tratar de, entonces tampoco lo veo tan discrepante. Ahora, el hecho de plantear, digamos, la necesidad de validación, yo creo que toda investigación requiere validación, algún tipo de validación, toda, independientemente. Yo tampoco creo mucho en los paradigmas ni en las epistemologías, digamos, cualitativas y cuantitativas. Yo creo que parte de los mismos procesos que están en juego cuando uno está investigando ocurren independientemente de la materia prima bruta de los datos que tú estás utilizando, ¿ya? Y con matices y con... Pero de alguna manera esa abstracción que tú haces, tienes que buscar maneras, digamos, de validarlo y internamente, digamos. Y después, claro, el gran proceso que tú planteas, digamos, en el sentido de una validación mayor, pero si las investigaciones individuales no tienen validación, puedes tener miles de ellas y no vas a llegar a nada. Entonces tampoco puede ser, la validación no puede llegar solamente a través de la acumulación de distintos estudios. De acuerdo. ¿Hay más palabras? Sí. Se puso bueno. No va en la línea de lo que estamos discutiendo ahora. Más sobre lo que presentamos al principio. El tema de la calificación de los relatos de los participantes en la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. No sé bien cómo formularlo como pregunta, pero me hace pensar mucho en lo que estamos viviendo justo estos días, que es todos los programas que está viendo en la televisión abierta con respecto a una serie de experiencias que parecía que mucha gente no conocía, otros quizás las habíamos escuchado. Mi pregunta, si es que una pregunta va por el lado de la retraumatización. En esa calificación que se dio ahí y que yo creo que estamos dando hoy día también de nuevo, hay, yo creo también un ejercicio de comparación y de pensar en magnitudes de lo que significa el trauma o lo que puede significar para alguien la tortura. Entonces, esa ponderación que hoy día estamos haciendo de nuevo para efectivamente decir quiénes son los que merecen el nombre de víctima o quiénes son los que merecen el nombre de torturado, de exonerado, que también es un tema hace unos meses, como desde lo que tú has podido escuchar, lo que has podido trabajar, lo que nos pudiste mostrar, ¿cómo piensas hoy día lo que está pasando en ese tema? ¿Te hace sentido también en esa vida? ¿Puedo hacer un comentario chiquitito en relación a eso? No, No, porque es que es completamente inteligente lo que está diciendo. Bueno. Que quería apoyar a Juan Carlos lo que está diciendo sobre la metodología, pero en realidad encuentro súper interesante lo que estás planteando tú, porque no solamente se aplica a las víctimas, sino que también se aplica a los victimarios. ¿Quién fue? Tan culpable el que mata como el que le sujeta la pata. Entonces, bueno, ¿quién es culpable y quién merece el castigo? Entonces también ahí es un balance y es un límite que hay que establecer de alguna manera. Eso por un lado. Y por otro voy a apelar al infinito y quería preguntarte, Marcela, ¿qué uno puede destilar
de una regresión al infinito, de decir, bueno, tú escuchaste al que escucha. Y bueno, escuchar al que escucha, ¿cierto? Entonces, ¿qué te pasó a ti? Y cómo tú podís, de alguna manera, no voy a contar, parte del consentimiento informado. No, no te pones razón a mí, yo puedo sí. contar. ¿Qué te pasó a ti sobre el fondo, si hay algún tipo de continuidad o algún tipo de identidad entre lo que le pasa al escucha y al que escucha, y si uno puede proyectarlo al infinito? Al infinito y más allá. Más allá. Como dice. Con respecto a la metodología, estoy con No me queda claro. si no hay hipótesis, Si no hay hipótesis, no hay investigación. Marcela, antes de que responda, un último comentario, pregunta Germán y ahí te dejamos para cerrar. El comentario, bueno, yo participé en esta investigación y creo que podríamos entrar en una discusión, la que yo además estaría deseoso, sobre el positivismo, sobre la posibilidad de conocer la verdad, que me parece una ilusión lejana, pero creo que justamente uno de las dificultades que tiene que ver con la escucha de la tortura es esa misma, digamos, o sea, que es no mirar el tema, digamos, y quedarnos en los aspectos colaterales, o sea, en lo difícil que es escuchar, digamos, el horror y la necesidad de generar mecanismos para poder sobrevivir a esa escucha, digamos. Y entonces para retomar, digamos, como un poco el eje de la investigación, digamos, justamente tiene que ver con eso. Yo en lo personal, la investigación previa que he hecho es más bien de mi experiencia clínica con pacientes traumatizados víctimas de violaciones de derechos humanos, entonces es más bien sistematización de esa práctica que una investigación de otro fuerte. Pero yo creo que el eje está ahí, digamos, cuáles son los mecanismos, y yo lo que sí me parece que con el tema de la metáfora hemos dudado mucho, digamos, y por eso que hablamos de metáfora y no la posibilidad de extensión a lo social, digamos. Porque en un principio nuestra pretensión tenía que ver con, a través de los profesionales, poder dar cuenta de lo que pasa en la sociedad chilena, y ahí en el camino no seguimos con esa pretensión. Pero sí nos pareció interesante buscar qué es lo que pasa con los mecanismos de la escucha y la tortura que no son de la terapia, porque estos no son terapeutas, la gente no son pacientes, sino que son personas que van a un proceso de calificación como las personas que van a un proceso de calificación judicial. Y como parte de ese proceso, la tarea del otro es tener parámetros para que hayan otros, que son en este caso los comisionados, que definan si esa persona es víctima o no. Entonces, ese es como explicar que ese es el núcleo, digamos, del eje, digamos, de la investigación, que es cuáles son los mecanismos que se articulan en esa escucha, y que yo no estoy seguro, no me atrevería a afirmar y a trasladarlo tan directamente, digamos, a lo social. Pero sí creo que hay dificultades, digamos, desde lo social para poder escuchar la tortura, digamos. Quizás los mecanismos no son los mismos, digamos, pero yo creo que están presentes. Y lo otro que yo creo que es relevante como antecedente, que nosotros hicimos una investigación, pero hay investigaciones muchas sobre el tema de la tortura, y me parece súper pertinente el comentario tuyo respecto de el rescate o no rescate de las teorías de trauma al final. Pero justamente eso tiene que ver con lo clínico, con la dificultad de hasta dónde uno traslada lógicas clínicas, que son las de los traumatizados, a los sujetos que los profesionales que no son traumatizados, porque la posibilidad de calificarlos como traumatizados simplemente por la escucha de la tortura es relativa. Hay conceptos que sirven para eso, la traumatización vicaria y todo, pero es difícil el traslado. Entonces yo creo que el aportar antecedentes de lo traumático tiene que ver más bien con una cosa afirmativa, es decir, desde Martín Baró es la idea de que en la sociedad hay un trauma instalado en la sociedad, y hay investigaciones que están en eso, pero acá lo que nos queremos ocupar es los mecanismos de la escucha, no de la terapia, porque eso hay mucho escrito, sino que es de la escucha de alguien que está mandatado, digamos,
incluso una anécdota, el chofer de Ricardo Lago fue a declarar a la comisión y le dijo a Ricardo Lago, a mí nunca nadie me había escuchado, digamos. Y él le había contado su propia historia a Ricardo Lago varias veces y era el presidente, pero el distinto era el Estado, digamos. Asumiendo que el Estado soy yo, entonces yo quería plantear eso como puntualizar, digamos, o sea, una cosa en la discusión como desde la epistemología del positivismo, de otras, digamos, sobre el conocimiento, pero otro yendo al eje del foco, que nos interesaba mucho. Gracias, Germán. Marcela, te doy la está palabra para hacer la difícil. Voy a partir por Germán, antes que se arranque. Y que tiene que ver con algo que decía Juan Carlos, ¿no? Como promesa en ciertos artículos, cumplimiento de ciertas promesas, hasta dónde, qué te pasa a ti, como al infinito y más allá. Claro, creo yo, y así también comprendo la investigación, ¿no? Como pasos sucesivos que uno va dando y a través de los cuales va apostando por ciertas maneras de comprender ciertos fenómenos, ¿no? Y que de repente en las apuestas, claro, uno desde dentro como que a veces piensa que ha perdido cuando ha ganado, o al revés, piensa que ha ganado cuando ha perdido. Entonces, claro, este proyecto representa como en una línea de trabajo que llevamos desarrollando hace un tiempo, como una de las cosas que hemos hecho y que nos han enseñado de aciertos y desaciertos que hemos tenido con esto de escuchar. Y indudable que me pasan cosas al escuchar sobre esto, ¿no? Como no sé, por ejemplo, me acuerdo de ciertos como participantes particulares, ¿no? que nos decían como, bueno, ¿cómo está? Bueno, nos vamos a juntar, sí, conversemos sobre esto. Entonces que partían como muy así como, bueno, le quiero decir que ayer no pude dormir nada pensando que me iba a juntar con usted a hablarle sobre esto, ¿no? Como, sé qué hace uno como investigador con eso, ¿no? Como hasta dónde uno se hace cargo, y ahí como, por eso quise partir por esto también, ¿no? Como en este equipo de investigación combinamos profesionales que venían trabajando, profesionales e investigadores, que venían trabajando desde lo que Germán acaba de decir, desde mirar a las víctimas, y ahí hay toda una discusión sobre cuál es la víctima, cuál es la primera generación de víctimas, quiénes son, quiénes no, como que podría ser bastante eterna, con investigadores que lo que hacemos es investigar, donde también nos paramos desde otra manera. Entonces, de repente conceptualizaciones muy marcadas desde el trauma, desde como, y en eso como que yo reconozco como pegárselas luego a los investigadores, más bien fue a partir de esas comprender el fenómeno, pero ir a buscar otras que no le pegoteen a los profesionales ni a quienes escuchamos sobre estos temas ciertas categorías que pueden no ser necesariamente, o más que abrir, pueden encerrar, ¿no? Entonces, como respecto de la comprensión. Entonces, sí, pues, me pasan hartas cosas con haber escuchado a esta gente, me pasa cosas con haber escuchado en otra investigación, ¿no? Como gente de distintas generaciones recuerda o cuenta o arma una historia respecto a lo que es la dictadura, ¿no? Como desde dónde lo hacen, que el estudio que les contamos que estamos terminando, ¿no? Y claro, me pasa hoy por hoy, y le decía al Germán antes de partir la presentación, como que estaba bien nerviosa de hablar hoy, ¿no? Como 29 de agosto sobre estas temáticas, pensando en lo que está pasando, ¿no? Como en esto de escuchar, no escuchar, saber, no saber, querer preguntarse, que son cosas que a través de la escucha de estos profesionales también nos fuimos preguntando y nos vamos preguntando como a cada rato, ¿no? Como dónde está la tensión, ¿no? Y donde uno también asume ciertas posturas que son personales, lo que decía la Paula, pero también ciertas posturas como heurísticas para comprender este fenómeno, ¿no? Un fenómeno que me sigue como intrigando, ¿no? Como de qué hay. Entonces, lo que preguntaba Pato, ¿no? Por ejemplo, respecto a los profesionales como metáfora de lo social, algo respondió Germán en el sentido, fue una apuesta conceptual con la que partimos y que claro, nos dimos cuenta que nos estábamos dando alcachofazos, como que no teníamos por qué ir haciéndolo, porque estos profesionales tienen ciertas particularidades, ¿no? Que el hecho ya que los haga ser parte o haber sido parte de esta comisión, donde entonces, y ahí metiéndome a lo metodológico propiamente tal, que yo sí creo que es epistemológico y paradigmático, como pretensiones de generalización o validación, yo creo que tenemos que ir entendiéndola de acuerdo a ciertos objetos de estudio y lógicas investigativas o andamiajes metodológicos que montemos de maneras distintas. Y no creo que
en una investigación uno tenga que jugarse como el todo al constructo, y lo que tú decías, ¿no? Como el lugar de las hipótesis. Como que claro, en otros tipos de estudios también nosotros, que también le hago a veces al otro, ¿no? Partimos con ciertas hipótesis, claro, y después como, en cambio acá, ¿no? Como que no tenemos esa herramienta, o optamos por no tenerla, ¿no? Por ciertas posiciones que tenemos respecto a eso, y más bien como ir avanzando en saber cómo hasta dónde. Pero respecto, nuevamente, cosas que Pato traía acá, ¿no? O que Juan Carlos decía, como comprender, conocer, comprender, claro, yo creo que ahí como que solo si uno mira esto nos quedamos cortos, pero menos mal hemos tenido la oportunidad de continuar en esto, ¿no? Como que esto insisto, es como ha sido una etapa de una reflexión que llevamos sobre esta temática y que nos ha llevado a abrir otras, ¿no? y a cerrar algunas, a abrir otras. Y cuando Pato decía, bueno, ¿y cuántos? Claro, eso también es algo que yo me he preguntado bastante, como, claro, tenemos, como tú dices, ¿no? En estos análisis transversales que hicimos cuánto, y de hecho como que nos pusimos, cuánto me conocen, ¿no? Como bastante obsesivos, ya, ¿y qué edad tenían hijos? ¿Tienen hijos? ¿No tienen hijos? ¿No? Como intentando mirar desde otros como variables o criterios, o como uno quiera llamarle, para llegar a cuánto. Entonces, claro, de 22 son 3, ya, y eso es mucho o es poco, ¿no? Lo sacamos en porcentaje, le ponemos, entonces como, claro, de repente acá, desde lógicas distintas, claro, entiendo que haga falta a veces insistir también en eso, y como me hago cargo que tal vez como podemos como ir a buscar eso, o a poder decirlo de una manera donde eso también como quede puesto ahí. Pero lo que me parece interesante, ¿no? Es que como me parece que sigue siendo como interesante, y lo que decía Juan Carlos, con los desafíos que plantea este tema, ¿no? Como de construir conocimiento o construir comprensión respecto a este fenómeno. Yo creo que este tipo de investigaciones, pero además por el tipo de objeto del cual se trata, generan más preguntas que respuestas absolutas, irrepetibles, etc., ¿no? Yo he tenido la ocasión de trabajar, le contaba a Juan Carlos, con colegas que trabajan en otros contextos sociales y de países distintos, ¿no? Por ejemplo, el genocidio en Ruanda, el holocausto en Europa, ¿no? Y entonces ahí también como ir viendo como desde otras maneras, como donde lo cultural es relevante, donde lo histórico, y también darnos cuenta que de repente desde distintos caminos hemos llegado como a ocupar términos similares, a estudiar de manera diferente o radicalmente distintas, pero como ir avanzando en ese sentido. Entonces, claro, me hago cargo como, y me parece interesante más la lectura que hace Juan Carlos, ¿no? Como en estos puntos, como el eje que yo creo que va a ser una insistencia siempre en la labor del investigador desde la academia, ¿no? En cuanto interviene, cuánto entiende, para qué lo hace, yo agregaría, ¿no? Como la finalidad de la comprensión, si es para intervenir o simplemente comprender, ¿no? Y en esto, como el prometer ciertas cosas y cumplirlas, creo yo que son justamente como las apuestas que uno va haciendo para que estas investigaciones, insisto, más que llegar como a respuestas sobre las cuales, además en este tema, siendo un tema que, esto lo hicimos en los años que yo les conté, estamos en 2003 y están pasando otras cosas, entonces también me pregunto cuán interesante sería hoy ir a preguntarle a esos profesionales qué les pasa hoy después de 10 años que escuchan, ¿no? Como que seguramente serán otras cosas, como que la que nos pasan a todos, creo, al ir escuchando ciertas cosas, ¿no? Como respecto a esta temática. Y como de repente, nuevamente, ¿no? Esto del encapsulamiento de esta experiencia, como que cuesta referirse a ella, ¿no? En esto que los profesionales dicen como de referirse a esto, como hablar de esto, como hacerle el quite a que de esto estábamos hablando, de esto les fuimos a preguntar a los profesionales, que de repente como que en esto de comprenderlo, saber cuántos son que los dijeron, sí, falta. Pero hay algo que sí yo creo que se abre, ¿no? Como que plantea sin duda muchos desafíos como en esta temática de investigación, pero además en la manera de investigarla, donde hemos estado justamente explorando maneras de combinar, ¿no? Lógicas, podríamos decir, más comprensivas con algunas lógicas más explicativas, ¿no? Como que vean el rigor. A mí me gusta más hablar de rigor y calidad de investigación que de validación propiamente tal, ¿no? Como desde distintas, cómo vamos combinando eso, como para ir avanzando. Estos temas que son como con límites como Juan Carlos partía diciendo yo no trabajo en este tema, claro, la lejanía académica y la cercanía personal, claro, y ahí como, desde ahí uno parte, ¿no? Como
Muchas gracias, Marcela. Quiero agradecer nuevamente tu presentación, tu comentario, Juan Carlos. Gracias a todos por su participación y bueno, por haber sido parte de esta cadena de escucha de Marcela. Invitarlo al coloquio de la próxima semana en que Germán Morales va a presentar, y vamos a cerrar con eso este ciclo de 3 presentaciones, y a los futuros coloquios que, como verán en las invitaciones y en Facebook de la escuela y Twitter, finalmente ya tenemos el cronograma de quiénes van a presentar. No quiere decir que no vayan a haber cambios, pero van a poder ver todo el cronograma para que estén al tanto de las presentaciones que vienen. Eso, y los que tengan la hojita de la asistencia, que van a pasar. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien tiene el papel de urgencia? Gracias. ¿Alguien que no lo firma? ¿Se lo puede difundir allá? Otra pregunta sobre todo que yo creo que a nivel CR más disciplina académica, resolver el tema, finalmente por una palabra y eso es. Empiezo de manera para ver la persona que haya comentado, a ver si puede dar tiempo de planificación para que vaya para allá. Sí.